El escritor inglaterrestre Alan Moore alguna vez dijo que en el mundo humano no existe nadie controlando nada. Las conspiraciones existen por montones, pero son como payasos dándose porrazos unos contra otros. Más o menos eso dijo Alan Moore. Algunas personas no creen que exista una voluntad detrás de los acontecimientos actuales, como el de la pandemia. Y tampoco creen que uno de los operadores humanos es Bill Gates. Y menos creerían que detrás de este magnate malvado, existen otras fuerzas que lo controlan a él. El analista geopolítico, Adrian Salvucci, nos explica un poco de cómo podría estar ocurriendo esto. Mucho más importante que el global warming, mucho más importante que esta pandemia, es la inteligencia artificial que está creciendo a una tasa exponencial y que muchos ya están alertando sobre el terrible peligro. Es más, voy a dejar una idea muy extravagante quizás. Yo creo que en este momento la pandemia no está conducida día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, por ninguna inteligencia humana. No me refiero a extraterrestres, sino que probablemente le han delegado a un programa de inteligencia artificial para que vaya siguiendo segundo a segundo en cada región del país, en cada cuadra, porque la capacidad de computación está en cada ciudad, en cada nivel de edad, en cada todo lo que te quieres imaginar, para cómo administrar esta pandemia a favor de ellos, siempre con un denominador en común. Se trate de la guerra, se trate del hambre, se trate del global warming, se trata de la pandemia. El miedo, porque nada unifica más a la gente que el miedo. En otro momento, este posthumanismo con inteligencia artificial, con las computadoras cuánticas, que hay un monopolio tecnológico y que van todos avanzando cada vez más integradamente, hay que ponerlo también en la visión de lo que es ese enorme acelerador de partículas que está en Ginebra, el famoso proyecto CERN, el Centro de Investigaciones Nucleares Europeo. Porque en definitiva, acá creo que hay algo, y acá voy a ser muy cauto como lo digo, hay algo que no sale en los diarios y que es casi diría que la palabra justa es satánico. Y debe decir por qué es satánico. Porque en definitiva, uno podría imaginar que CERN tiene una agenda subyacente, por algo han puesto la estatua de Shiva, el destructor de la Trinidad hindú, en su sede, en la entrada de CERN en Ginebra, está esta estatua de Shiva, la diosa, el dios de la destrucción de la Trinidad hindú. Estamos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial quizás sea un vehículo para algo. ¿Me explico? Que hay en el ser humano, que es real. Y no voy a hacer ninguna perorata religiosa, pero es real que la inteligencia normalmente necesita de un vehículo para manifestarse. Es más, las tradiciones humanas siempre hablaron de la posesión demoníaca, la iglesia tiene exorcistas formales, y hay una larga tradición que nos dice, hay inteligencias que son destructivas, son satánicas, son monstruosas, llámala como quieras, que necesitan poseer un cuerpo, un poseído. Y la pregunta que uno podría llegar a hacer es, ¿la inteligencia artificial está evolucionando para ser una suerte de cuerpo cibernético que será poseído, o quizás ya lo esté, por alguna de estas inteligencias desencarnadas? Fíjense que en junio del 2016, CERN, el Centro de Investigaciones Europeos de Energía Nuclear, que tiene ese gigantesco colisionador de partículas fundamentales de 26 kilómetros en las afueras de Ginebra, ya se activó y empezó a abrirse lo que muchos llaman una suerte de portal o algo por el estilo. Pero al mismo tiempo, en el mismo mes,
cerca de Ginebra, se inauguró el túnel ferroviario más largo del planeta de Saint-Gothard. Y fue un evento muy interesante porque se hizo una puesta en escena, como si fuera una ópera, de un gigantesco portal del cual salían seres absolutamente zombies, hombres y mujeres, hipersexualizados, por así decirlo, monstruosos, y el momento climático de esa puesta en escena que fue televisada, el RT de Rusia lo pasó completo, me acuerdo en esa oportunidad, era un Baphomet, un símbolo de lo que es lo satánico, que sale a los gritos y toma posesión del mundo. Un rito, pero un rito no en broma, porque estuvo Hollande, el presidente francés Hollande, estuvo la canciller alemana Merkel, y estuvo el presidente de Italia Renzi, y el de Austria y el de la Confederación Helvética, estuvieron unos cuantos. O sea, se le dio un plafón máximo. Y digo yo, ¿será que le van dando la bienvenida para que venga a hacerse cargo del mundo? No puede hacerse cargo del mundo con los cuernitos que lo mostraron, como una suerte de Baphomet, pero posiblemente la inteligencia, habría que empezar a investigar y unir todo lo de inteligencia artificial, junto con lo que está haciendo CERN, junto con unas cuantas cosas más, porque quizás reuniendo todo, empalmándolo correctamente como una suerte de rompecabezas, empezamos a tener una imagen de lo que se viene. Yo siempre uso la siguiente pequeña metáfora. Si te tiran un complejísimo rompecabezas, todas las piezas desparramadas en tu mesa de living, no necesitas completarlo todo para saber de qué se trata, porque uno empieza, bueno, lo voy a ir ordenando. Acá tengo algo verde, debe ser pasto. Acá tengo algo azul, debe ser el cielo. Y de repente me aparece la proa de un barco. Posiblemente sea entonces un barco. A partir de ese momento, lo que me falta, no busco el timón de un avión, busco la popa de un barco, porque uno puede, sí que esté la foto completa, uno puede inferir cuál es la foto real. Por eso hoy tenemos que ser particularmente cuidadosos, todos nosotros que estamos haciendo este enorme esfuerzo, y les agradezco a todos ustedes por lo que están haciendo desde allá de España, es empezar a luchar contra esto que nos dice son teorías conspirativas. No, no son teorías conspirativas. Somos ciudadanos que tratamos de sacar una imagen de lo que realmente está pasando en el mundo, de lo cual Rafa Pal acaba de explicar espléndidamente, sabiendo que solo tenemos acceso a la punta del iceberg, a la punta del témpano. El resto está bajo agua, pero esa punta es lo suficiente como para permitirnos armar la imagen, inferir la imagen total, o inferir por lo menos que se trata de un barco y que el barco va a ir para allá y no para allá, porque los barcos van proa primero y no popa primero, y a partir de ahí empezar a prever hacia dónde no es que nos están llevando, nos están arrastrando, que es un mundo básicamente bajo el signo del maligno, absolutamente satánico, que solo tiene en mente los intereses de un pequeño grupo privado, el 1% que tiene el 99% de la riqueza, que son ellos con sus gigantescos trillones, cuatrillones y quintillones de dólares, y las víctimas, los que sobramos, los useless eaters, somos los 7.500 millones de seres humanos que tratamos de sobrevivir en este planeta, pero no llegamos a entender de qué se trata, y ni siquiera nos permiten que le pongamos nombre y apellido al enemigo, o sea, cascabel al gato. Adrián Salvucci está sugiriendo que el poder de la toma de decisiones, en la actualidad, ha sido delegado a las inteligencias artificiales. Ahora bien, si comparamos lo anterior con lo que dijo Alan Moore acerca de que no hay nadie controlando nada, entonces entramos en una especie de disonancia cognitiva que es menester analizar más de cerca. ¿Hay alguien controlando el mundo humano o no hay nadie? ¿Todo es caos? ¿O hay alguien o algo por encima del caos? In the mid-1980s, I was asked by an American legal institution known as the Christic Institute to compile a comic book which would detail the murky history of the CIA from the end of the Second World War to the present day, covering things such as the heroin smuggling during the Vietnam War, the cocaine smuggling during the war in Central America, the Kennedy assassination, and other highlights. What I learned during the frankly horrifying research that I had to slog through to accomplish this was that yes, there is a conspiracy.
In fact, there are a great number of conspiracies that are all tripping each other up, and all of those conspiracies are run by paranoid fantasists and ham-fisted clowns. If you are on a list targeted by the CIA, you really have nothing to worry about. If, however, you have a name similar to somebody on a list targeted by the CIA, then you are dead. The main thing that I learned about conspiracy theory is that conspiracy theorists actually believe in a conspiracy because that is more comforting. The truth of the world is that it is chaotic. The truth is that it is not the Jewish banking conspiracy or the grey aliens or the 12-foot reptiloids from another dimension that are in control. The truth is far more frightening. Nobody is in control. The world is rudderless. Alan Moore se refiere a que no hay humanos controlando al mundo, pues la cantidad de variables que se generan forman un paisaje caótico para nuestro pensamiento natural. Pero Alan Moore, inmediatamente después de decir eso de que no hay nadie controlando nada, en el siguiente fragmento, continúa hablando de la teoría de duplicación periódica de la información, lo que es justamente el meollo del asunto, del por qué la inteligencia artificial, para muchos, podría ser el máximo tirano que jamás se haya conocido. Uno que está por arriba de lo que para nosotros sería el caos. The substance that has most effect upon our culture and upon our lives is completely invisible. We can only see its effects. This substance is information. Science started out as an offshoot of magic. The two became completely divorced from each other and bitter enemies, although I tend to think that at the present moment the two are growing back together again. I was reading recently that people at the cutting edge of quantum physics believe that information is a super weird substance, to quote the actual phraseology, which underlies everything in the universe, which is more fundamental than gravity or electromagnetism or the two nuclear forces. This would tend to suggest that our entire physical universe is the secondary byproduct of a primal information, or, to put it in more magically acceptable terms, in the beginning there was the Word. As I understand the theory of period information doubling, this states that if we take one period of human information as being the time between the invention of the first hand axe, say around 50,000 BC, and 1 AD, then this is one period of human information, and we can measure it by how many human inventions we came up with during that time. Then we see how long it takes for us to have twice as many inventions. This means that human information is doubling. As it turns out, after the first 50,000 year period, the second period is about 1500 years, say around about the time of the Renaissance. By then we had twice as much information. To double again, human information took a couple of hundred years. The period speeds up. Between 1960 and 1970, human information doubled. As I understand it, at the last count, human information was doubling around every 18 months. Further to this, there is a point sometime around 2015 where human information is doubling every thousandth of a second. This means that in each thousandth of a second we will have accumulated more information than we have in the entire previous history of the world. At this point, I believe that all bets are off. I cannot imagine the kind of culture that might exist after such a flashpoint of knowledge.
I believe that our culture would probably move into a completely different state, would move past the boiling point from a fluid culture to a culture of steam. Entonces, Alan Moore está de acuerdo con la idea de que la información se duplicará a tal velocidad que será inevitable llegar a una singularidad, en la que la humanidad quedará evaporada. Actualmente se habla del transhumanismo como la única opción para poder integrarse a un mundo tecnológico inimaginablemente complejo. Pero, esa tendencia, inexorablemente nos llevaría a la desaparición de los cuerpos biológicos, lo cual podría explicar eso de que la humanidad se evaporará. Pero, al día de hoy, ante las puertas de ese acontecimiento, el hecho de creer que nadie tiene el control, es decir, ningún humano, no excluye la posibilidad de que una inteligencia artificial sí tenga el control del barco, y que incluso nos produzca la sensación de ir a la deriva. Para finalizar, escucharemos un fragmento del programa Luces en la Oscuridad, en el que se habla del golem y su actual relación con la inteligencia artificial. Según la leyenda, en el siglo XVI, un rabino creó una figura de barro y le dio vida para que protegiera a la comunidad judía de la ciudad de Praga. No obstante, y tras quedar en libertad, la terrorífica criatura se dedicó a sembrar la muerte por todo el gueto judío. Estamos hablando del llamado golem, una criatura creada a partir de rituales mágicos y esotéricos y que ocupa un puesto de honor dentro de las leyendas sobre seres monstruosos y misteriosos de la historia. Pero, ¿qué es exactamente un golem? ¿Cuál es la leyenda negra acerca de esta criatura? ¿Mediante qué tipo de conjuros mágicos pudo un rabino dar vida a semejante monstruo? ¿Qué paralelismos o coincidencias existen con la creación del golem y la comunidad científica actual? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Andrés Guijarro, profesor y traductor de árabe, especialista en mística islámica y tradiciones esotéricas, así como espirituales del Islam. Andrés Guijarro, buenas noches. Bienvenido, Andrés. Bien hallados. Gracias. Andrés, ¿qué es exactamente un golem? Bueno, digamos la versión más conocida del golem es la que has aludido en la introducción. Un ser de aspecto antropomórfico, de aspecto humanoide, creado por el rabino cabalista Yehuda Loev, Maharal de Praga, en el siglo XVI, en principio para proteger a la comunidad judía de la ciudad, y que, bueno, en un momento determinado se escapa al control de este sabio y debe ser devuelto a su naturaleza original, que es el barro. Esta es la versión más conocida. En cualquier caso, la palabra golem es un término que aparece en la Biblia. Es un término bíblico que aparece solo una vez en el Salmo 139, donde el salmista dice, bueno, en uno de los versos dice, refiriéndose a Dios, dice, tus ojos vieron mi golem. Entonces, el término golem pues, se ha traducido a la hora de traducir los salmos como aludiendo, se cree que hace alusión a la masa informe o a la fase, digamos, a la fase del desarrollo del feto en el que todavía el aspecto humano no está definido, ¿no? Esa ha sido la traducción literal o a lo que se creía que hacía alusión el salmista en el uso de esta palabra en la Biblia, ¿no? En el Salmo, o a la forma, digamos, a la forma preembrionaria, ¿no? Desarrollo del ser, ¿no? Andrés, antes hablábamos de esos conjuros mágicos que pudo el rabino ofrecer y crear para dar vida a este monstruo con aspecto antropomórfico, ¿no? ¿Qué tipo de conjuros mágicos? Bueno, la segunda aparición, digamos, o la siguiente referencia al golem que se tiene en la tradición judía es ya en el Talmud, la sección Sanedrín, del Talmud Sanedrín. Ahí ya se hace alusión a la creación no tanto del golem como figura antropomórfica o de aspecto humano o humanoide, como la creación de seres vivos de forma mágica a través de rituales cabalísticos o aplicación, digamos, mágica de la Cábala. Bueno, la Cábala sabemos que es una doctrina esotérica dentro del judaísmo, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Digamos, es una vía de realización espiritual, eso fundamentalmente, pero tiene, digamos, ramificaciones de tipo mágico. Entonces, en el Talmud aparece, efectivamente, va a ser recogido como dos rabinos de la época talmúdica o pretalmúdica, ¿no? El rabino Hanini y el rabino Shaya, utilizaron el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es uno de los textos más antiguos que se conoce de la Cábala, ¿no? Básicamente de letras, ¿no?
y números, si da tiempo entraremos un poco en ello. Utilizaron el Sefer Yetzirah para crear una criatura humanoide que es destruida inmediatamente, y después para crear un animal, en este caso una ternera que terminan comiéndosela. Quiero decir que es una ternera real, ¿no? No es una ternera imaginaria. Entonces, aquí en el Talmud, la creación de un golem humanoide, digamos, una figura de aspecto humano, a través de estos rituales, aparece criticada, es decir, aparece como algo que no se debe hacer, que se puede hacer, que es posible hacerlo, pero que no se debe hacer, como algo negativo, ¿no? No obstante, Andrés, es curioso porque estamos hablando de este golem o el monstruo de Praga. Entiendo yo que la misión del golem era exclusivamente la de proteger a la comunidad judía de Praga en este siglo XVI, ¿no? Bueno, es una versión la que más se ha difundido después, y es efectivamente la más literaria. El golem es conocido fundamentalmente por la obra del escritor y también esoterista Meyring, ¿no? Pero es posible que la creación del golem no fuera algo tan utilitario, me refiero como a crear una especie de robot que defienda a la comunidad judía de Praga, sino que podría formar parte del proceso, digamos, del cabalista, ¿no? O sea, en un momento determinado de su formación o de su desarrollo espiritual o de su conocimiento de estas técnicas, existía la posibilidad de crear o de recrear la acción divina. Dios crea al hombre, y el cabalista, en su proceso de conocimiento de la cábala, es capaz de recrear, digamos, de imitar la acción de Dios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sería exactamente la versión que ha llegado más literaria, digamos, a nuestros días, sino algo de naturaleza un poco diferente, ¿no? Más inquietante, si cabe, ¿no? Es curioso porque si hablamos del golem y hablamos del siglo XVI, esa criatura creada por este rabino para este antisemitismo y estas amenazas de expulsión que se estaba viviendo en Praga en este siglo XVI, es curioso porque entiendo yo que los que iban en contra del pueblo judío pues se las inventaban todas, pobre gente, ¿no? Porque decían, sobre todo durante la Pascua, cuando emergía el infame libelo de sangre o la acusación falsa de que los judíos asesinaban a niños cristianos con el propósito de utilizar su sangre para dar cuerpo a su pan sin levadura. Estaba claro que iban en contra de este pueblo. La historia del pueblo judío en el exilio tiene aspectos muy interesantes, algunos inquietantes, ¿no? Y bueno, por la misma naturaleza de la tradición judía y de la vida de los judíos en las comunidades occidentales y no occidentales también, esto dio pie a ideas o dudas al respecto de lo que la comunidad judía vivía apartada normalmente. La propia tradición judía sí lo exige, sin contacto con las comunidades en las que estaba residiendo. Entonces, bueno, pues efectivamente eso daba lugar a dudas o a... Sabemos también, bueno, que el pueblo judío, más que el judaísmo, nunca ha sido bien visto por diferentes razones, ¿no? Andrés, ¿cuál fue la causa por la que el rabino, por ejemplo, decidió acabar con la criatura del golem? Bueno, en principio porque, según la tradición a la que hacemos alusión, porque perdió el control sobre ella. De todas formas, el hecho de la creación de un golem, a través de esta obra, sobre todo, fundamentalmente del Sefer Yetzirah, es que el Sefer Yetzirah, como comentábamos antes, nos da unas asociaciones claves para cada letra del alfabeto hebreo, y una parte de ellas se relacionan con los miembros del cuerpo humano, ¿no? Por eso es, digamos, el instrumento o la obra más relacionada con la creación del golem. Es decir, el ritual que implicaría la creación del golem supondría, es un poco complicado de explicar, pero en relacionar las letras y los sonidos del alfabeto hebreo con los miembros del ser que se está creando, ¿no? A través de permutaciones de letras, en fin, son técnicas clásicas de la cábala, digamos, ¿no? El jugar, en un sentido superior, ¿no?, de juego con el alfabeto hebreo, que es, por supuesto, es un alfabeto sagrado, lengua sagrada, y es susceptible de ser usada con estos fines, ¿no?, mágicos o de... Entonces, esas combinaciones vocálicas, consonánticas del alfabeto hebreo asignadas a cada uno de los miembros, ¿no?, del cuerpo humano, tal como aparecen en el Sefer Yetzirah, sería el instrumento que utilizaría el cabalista, ¿no? Es curioso, Andrés, porque documentándonos sobre la entrevista que íbamos a formularte, ¿verdad?, como experto en esta materia, mirando en el Talmud, hemos podido observar también que aparece una alusión al papel del lenguaje en el procedimiento requerido para producir un golem. Si hablamos del demonio, la gente dice, bueno, abracadabra, pata de cabra y aquellas cosas que nos
contaban desde pequeñitos, incluso las leyendas, ¿no? Bueno, pues en el Talmud aparece una frase para crear un golem que es como Rabba Bara Gabra, ¿no? Rabba Bara Gabra sugiere además una permutación de letras que constituyen parte de este ritual para crear... Eso es una frase del Talmud, efectivamente. Rabba Bara Gabra, ¿qué significa Rabba Bara Gabra? Significa simplemente Rabba creó un hombre. En el pasaje del Talmud que hemos comentado al principio, que es cuando aparece la alusión a esta anécdota en la que, bueno, estos dos rabinos crean una ternera y otro había creado un golem humanoide, digamos. El que creó este golem humanoide era Rabí en Rabba, ¿no? Entonces hay una frase en la que dice Rabba Bara Gabra, es decir, en Rabba creó un hombre, ¿no? Y es esto lo que se refiere, ¿no? No es más que esto, pero efectivamente el hecho de que sea tan eufónico, ¿no? Y que esté compuesta la frase prácticamente con las mismas consonantes sugiere algo, ¿no? Es curioso, no obstante, que en este sentido el gran cabalista alemán del siglo XII, Eliezer ben Judat ben Jalonimus, más conocido como Rocket, Rokeach, dio una completa descripción de este ritual para producir el golem. Claro, esto es muy interesante porque él lo hace precisamente en una obra que escribió comentando el Sefer Yetzirah, ¿no? En un comentario de Eliezer ben Judat ben Jalonimus, el Rokeach, un comentario que él hace al Sefer Yetzirah. En un pasaje de este comentario da una descripción del ritual, digamos, la receta, por así decirlo. Se tiene que usar un barro compuesto de una tierra virgen, ¿no? Intocada, ¿no? Una tierra no hollada por el hombre, ¿no? Hay que ir a un sitio remoto de la montaña para asegurarse que nadie la ha tocado antes. Se debe amasar esta tierra con agua y crear efectivamente una especie de muñeco, ¿no? Una figura, y permutar las letras del alfabeto hebreo asignadas por esta obra, por el Sefer Yetzirah, a cada miembro del cuerpo, ¿no? Por supuesto entendemos con otro tipo de fórmulas y de rituales a los que no hace alusión, ¿no? Y que corresponderían más bien a la transmisión secreta, ¿no? de la técnica. Pero sí, efectivamente, es lo más aproximado, digamos, que tenemos a una receta, ¿no? O a una descripción, ¿no? del ritual y de la técnica de la creación del golem. Está recogida por el Rokeach, ¿no? En su comentario al Sefer Yetzirah. Andrés Guijarro, ¿hoy todavía la comunidad judía sigue pronunciando esas palabras mágicas para crear golems? Pues es interesante. Aquí entramos en otro campo bastante peliagudo, ¿no? Y que, bueno, nos llevaría a pensar que efectivamente hay algún tipo de herencia entre, en fin, desde aquellos rabinos medievales que creaban golem de aquella forma, y bueno, al menos ciertos científicos judíos de nuestro tiempo, ¿no? Esto, bueno, supongo que estás haciendo alusión a la anécdota que recojo en el artículo, interesantísima, ¿no? Sí. Interesantísima y fascinante y muy, muy perturbadora también. Las tres grandes figuras de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, de lo que fueron los primeros pasos en la inteligencia artificial en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Los doctores Sussman, Moses y Minsky, ¿no? El famoso Marvin Minsky, que, bueno, descubrieron un poco por casualidad que los tres eran descendientes del famoso Maharal de Praga, del famoso rabino Loev, ¿no? Creador del golem más conocido, ¿no? El golem que ha basado en la literatura, y que, bueno, en su bar mitzvah, recordemos que el bar mitzvah es la ceremonia, ¿no? En la que se celebra, digamos, la mayoría de edad espiritual del judío, ¿no? Del niño judío, ¿no? Entonces, a los 13 años o a los 12, ¿no? Depende. En el bar mitzvah de cada una de estas personas, de cada uno de estos científicos, sus respectivos abuelos, pues les transmitieron la información de que ellos, sin saber cada uno de ellos que había otros también, ¿no? Uh-huh. Con los que luego se encontrarían, ¿no? En un futuro trabajando todos juntos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues, que ellos eran descendientes del Maharal de Praga, y, bueno, junto con esta información había otras. Sus respectivos abuelos les comentaron que el golem no había sido destruido completamente, que estaba en una especie de estadio de animación suspendida y que podría, en fin, eventualmente resucitárselo, ¿no? O traerlo a la existencia otra vez. A gusto del consumidor. Efectivamente, con un conjuro que era patrimonio familiar, por así decirlo, que habían recibido ellos en herencia desde el rabino Loev, ¿no?
Claro, esto que puede parecer una anécdota, pues en fin, curiosa o llamativa, nos hace pensar que hay algo más cuando, en fin, estas tres personas son tres judíos, tres cabezas o iniciadores de la inteligencia artificial que consiste en crear golems en nuestro tiempo. Está claro. Crear los robots de nuestro tiempo, ¿no? Bien, pues Andrés Guijarro, seguiremos leyéndote de verdad. Gracias por traernos este monstruo de Praga, el golem, una de esa comunidad judía. Iremos cada uno fabricando nuestros golems particulares con nuestros propios miedos también, por otra parte, porque es una forma de crear un golem, ese demonio que no nos deja crecer de ninguna manera. Andrés, bueno, no hay que crear golems. Todo lo contrario, correcto. No hay que crear golems. El reino del golem es lo contrario al reino del hombre. Entonces hay que ser humanos y no golems. Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches.